Bienvenidos y bienvenidas a su refugio favorito, el espacio donde destapamos los secretos mejor guardados, los romances más ardientes y los dramas más impactantes que nos llegan directamente desde el corazón de Turquía. Yo soy, y la verdad es que estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí, listos para embarcarnos en una nueva aventura llena de emociones intensas. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que, seamos sinceros, nos fascina y nos consume: la obsesión amorosa no correspondida, esa fuerza arrolladora que nos hace morder las uñas hasta el hueso, gritarle a la pantalla con todas nuestras fuerzas y cuestionar cada una de nuestras decisiones. Vamos a explorar esas historias donde un personaje, como nuestro hipotético y desesperado Kerem, lo arriesga absolutamente todo por el amor, mientras que el otro, una ande misteriosamente indiferente, parece inmune a sus encantos y a sus ardientes declaraciones. Prepárense para un análisis profundo de esos triángulos amorosos que nos roban el sueño, esas miradas furtivas que valen más que 1000 palabras y esas declaraciones apasionadas que nos dejan sin aliento, preguntándonos, ¿por qué el amor a veces duele tanto? Pero antes de que nos dejemos llevar por esta ola de drama turco, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las series turcas tanto como yo, si se sienten identificados con estas historias de amor y desamor, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo lo último en noticias, análisis exhaustivos y curiosidades fascinantes del mundo de las novelas turcas. Además, dejen un comentario. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus series favoritas y qué temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Ahora sí, agarren sus palomitas favoritas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de pasión, desamor y reflexiones profundas sobre la naturaleza del amor. Vamos a comenzar nuestro recorrido con una serie que, aunque quizás no lleve el título explícito de Kerem se desespera y Ande lo ignora, captura a la perfección esa dinámica de anhelo y rechazo, de entrega y desapego. Me refiero, por supuesto, a Senkalkam ***, un drama romántico que conquistó corazones en cada rincón del planeta y que nos hizo creer, al menos por un momento, en la magia del amor verdadero. En Senkalkam, tenemos como protagonistas a dos personajes que a primera vista parecen polos opuestos: Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, y Serkan Bolat, el workaholic por excelencia, el arquitecto obsesionado con el trabajo encarnado magistralmente por Kerem Bürsin. La sinopsis, en su esencia, es la siguiente: Eda, una joven florista con una pasión desbordante por la arquitectura paisajística y con sueños ambiciosos de estudiar en el extranjero, se ve privada de su beca universitaria debido a un desafortunado incidente relacionado con la empresa de Serkan. Para vengarse de lo que considera una injusticia imperdonable, acepta un trato inusual y arriesgado con él: fingir ser su prometida durante un periodo de 2 meses a cambio de que le devuelva su preciada beca y le permita cumplir sus metas académicas. Lo que ninguno de los dos sospecha es que en medio de la farsa cuidadosamente construida, el amor verdadero, ese sentimiento impredecible y poderoso, florecerá de la manera más inesperada. Pero, ¿dónde encaja la desesperación de Kerem y la aparente indiferencia de Hande en este intrincado entramado de romance y negocios? Pues bien, al principio de la serie, Serkan se muestra como un hombre distante, frío y calculador, casi impenetrable. Él es un hombre de negocios pragmático, completamente centrado en su trabajo y en el éxito de su empresa, y no cree en el amor, al menos no en el sentido romántico y tradicional de la palabra. Ve a Eda como una simple herramienta, una pieza clave en un juego estratégico que le permitirá alcanzar sus propios fines, mejorar su imagen pública y cerrar importantes acuerdos comerciales. Eda, por su parte, se siente inevitablemente atraída por el carisma y el atractivo de Serkan, pero también alberga un profundo resentimiento hacia él por haberle arrebatado su futuro y sus sueños. Es precisamente esa lucha interna, esa tensión constante entre la atracción innegable y el resentimiento justificado, lo que hace que la relación entre ellos sea tan adictiva y cautivadora para el espectador. Serkan se obsesiona con mantener el control absoluto de la situación, con dictar los términos del contrato y con evitar a toda costa que sus sentimientos se interpongan en el camino de sus objetivos profesionales, mientras que Eda lucha con todas sus fuerzas por no ceder a los encantos de Serkan, por no dejarse llevar por la pasión, y por no convertirse en una simple marioneta en su juego. Es esa aparente indiferencia de Eda, esa resistencia a sus avances, lo que desespera a Serkan, quien poco a poco se da cuenta de que, detrás de esa fachada de mujer fuerte, independiente y decidida, se esconde un corazón vulnerable y un alma sensible que él anhela conquistar y proteger.
Un dato curioso y jugoso sobre Esenkalkapm es que la química palpable y la conexión innegable entre Andercel y Kerem Bürsin no se limitaron al ámbito profesional, sino que trascendieron la pantalla y se convirtieron en una hermosa realidad. Los actores, después de negar los rumores durante un tiempo considerable y de mantener su relación en secreto, finalmente confirmaron su romance en la vida real, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Lamentablemente, como suele suceder en el volátil mundo de las celebridades, su relación llegó a su fin, pero el legado de amor, pasión y complicidad que dejaron en la serie sigue vivo en el corazón de los fans, quienes aún sueñan con una reconciliación. Ahora, vamos a continuar nuestro recorrido a través de los dramas turcos con otra serie que explora magistralmente la dinámica compleja y a menudo dolorosa de la obsesión amorosa. Aşk Memnu. Aşk Memnu es un drama turco de época de alta calidad y gran producción que se basa en una novela clásica del mismo nombre, escrita por Halit Ziyagil. Los personajes principales de esta historia son Biter Ziyagil, interpretada con maestría por Beren Saat, y Belul Aznedar, encarnado por el talentoso Kuantatltu. La trama gira en torno a Biter, una joven de una belleza deslumbrante y con una ambición desmedida, que decide contraer matrimonio con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo considerablemente mayor que ella. La principal motivación de Biter para aceptar este matrimonio no es el amor, sino el deseo de escapar de su madre, Firdevs, una mujer manipuladora y superficial que considera que la vida de Biter es un desperdicio y que la presiona constantemente para que se case con un hombre adinerado. Sin embargo, la vida de Biter da un vuelco inesperado y dramático cuando se siente irresistiblemente atraída por Belul, el sobrino joven, carismático y mujeriego de su esposo. Belul al principio ignora los coqueteos sutiles y las insinuaciones provocadoras de Biter, pero poco a poco, cae presa de su encanto y se engancha al deseo y la pasión desenfrenada que ella despierta en él. Biter, consumida por la obsesión hacia Belul, arriesga todo lo que tiene, incluyendo su reputación, su matrimonio y su estabilidad emocional, por vivir un romance prohibido y clandestino con él, sin importarle el inmenso daño que pueda causar a su esposo, a su familia y a todas las personas que la rodean. Aquí vemos claramente cómo Biter se desespera por el amor de Belul, llegando a límites insospechados, mientras que éste se muestra a menudo distante e indiferente a sus exigencias y a sus súplicas amorosas, lo que lleva la trama a un final trágico e inolvidable. Aşk Memnu es considerada unánimemente como una de las mejores series turcas de todos los tiempos, un verdadero hito en la historia de la televisión turca. La serie rompió récords de audiencia en Turquía y fue vendida a más de 20 países, convirtiéndose en un fenómeno global. El éxito arrollador de la serie se debe a su trama intrigante y llena de giros inesperados, a sus personajes complejos, multidimensionales y moralmente ambiguos, y a las actuaciones impecables y memorables de sus actores, quienes lograron transmitir la intensidad de las emociones y la complejidad de las relaciones con una maestría impresionante. La serie aborda temas universales y atemporales como la pasión, la obsesión, la infidelidad, el deseo, el remordimiento y las devastadoras consecuencias del amor prohibido. Un dato interesante es que la serie generó un gran debate en la sociedad turca sobre los límites de la moralidad, la hipocresía social y la libertad individual, desafiando las convenciones y cuestionando los valores tradicionales. Finalmente, amigos y amigas, llegamos al final de este apasionante viaje a través de las series turcas donde la desesperación amorosa, la obsesión y la indiferencia se entrelazan para crear dramas que nos mantienen al borde del asiento, haciéndonos reflexionar sobre la naturaleza del amor y las complejidades de las relaciones humanas. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado, y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes, una serie que les haga sentir, vibrar y cuestionar sus propias ideas sobre el amor y el desamor. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me acompañen en esta aventura constante por el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Su apoyo, sus comentarios y su entusiasmo son mi mayor motivación para seguir creando contenido de calidad y compartiendo mi pasión por estas historias. Ahora me encantaría saber su opinión sincera. ¿Cuál de estas series les impactó más? ¿Conocen alguna otra serie turca donde se presente esta dinámica de obsesión y desamor de una manera particularmente interesante? ¿Qué piensan sobre la representación del amor y las relaciones en las telenovelas turcas? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan sobre este tema tan apasionante.
Y antes de despedirme definitivamente les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un merecido like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero en el próximo vídeo con más drama turco, mucha pasión y nuevas reflexiones sobre el amor y la vida. Hasta la próxima.